hecho durante 200 años en el mismo sitio, siempre va a ser nuevo porque hay genotipos nuevos. Por lo tanto, el acompañamiento y el acercamiento a una condición natural sería, desde el punto de vista del desarrollo ideal de un sistema biológico, una ayuda. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos manejar sobre esto? El primer punto es, esa imagen representa una raíz, esa parte anaranjada es una raíz, no es una zanahoria, es cualquiera. Lo importante es que vamos a ver un montón de puntitos, esos puntitos son microorganismos. Los microorganismos por sí solos, por su presencia física, al menos por ahora, no está demostrado que interactúen. Lo hacen a través de, y es a través de mensajeros, que también mencionó Alejandro como una forma en la cual generan ese diálogo, esa interacción. Entonces la naturaleza tiene elementos biológicos duros, microorganismos, elementos biológicos duros, cultivos, y elementos biológicos de mensajería, que nosotros podemos llamarlos estimulantes, comunicadores, mensajeros, señales. Es decir, estamos hablando de, en el ambiente rizoférico, eso pegadito a la raíz, de algo que es muy estrecho, con mucha actividad de moléculas, y que hay intercambios de proteínas, de pigmentos, que hacen que las plantas en forma permanente se estén ajustando. Las plantas las vemos como un todo, y es un todo formado por muchos individuos comunicados, que son células. Entonces, vamos a tener una célula que percibe la presencia de un microorganismo porque recibe la cercanía de un mensajero, de una señal, y a partir de ahí empieza una cadena de procesos de comunicaciones, y más de uno hemos jugado al teléfono descompuesto, empezamos con una frase y terminamos con otra idea, y eso le pasa a las plantas, cambian de idea en el medio, entonces un mensaje que es percibido de una forma se traduce en otra. Entonces es importante recordar que eso que ocurre en forma natural en las plantas es un ajuste permanente en su crecimiento, en lo que hace fundamentalmente es cómo es la eficiencia del uso de los recursos que tienen, agua y nutrientes. Eso es la naturaleza. Con eso, nosotros imaginamos que si tomábamos esas señales, si tomamos esos microorganismos, podemos generar productos. Entonces ahí empieza lo que decía Alejandro. Bueno, Martín va a hablar de esto. Yo voy a tratar de, en los pocos minutos que vamos a conversar, y después durante el día, si quieren, lo podemos seguir intercambiando, es recordar que los productos biológicos son amplificaciones de procesos que ocurren en la naturaleza. Y en realidad lo que toman microorganismos vivos o compuestos químicos, que son moléculas biológicas o análogos a las biológicas. ¿Por qué quiere decir análogos? Es decir, no es exactamente la misma que encontré en la naturaleza, pero su presencia genera el mismo efecto en la célula, y acuérdense la palabra célula, no en la planta, en la célula que lo percibe, y que da lugar a que ocurran un montón de otros procesos. En esa combinación es que definimos un producto biológico. Puede haber seres vivos, como puede haber compuestos químicos. Lo importante, que en el caso de lo que vamos a conversar hoy, es su aplicación puede ser en tratamiento de semillas, también puede ser en aplicaciones foliares. ¿Por qué? Porque hay células en las hojas que van a estar respondiendo a ese estímulo. Pero vamos hoy concentrarnos en la parte de tratamiento de semillas. Y que van a generar respuestas principalmente en lo que hace al crecimiento. El crecimiento es ese pasaje que se da en forma cotidiana en una planta acumulando materia seca. Cuando hablamos de acumular materia seca nos estamos refiriendo a fotosíntesis, fijación de energía, uso de elementos, recursos para poder incorporar y generar peso, masa, crecimiento. Entonces, esas respuestas ocurren en una célula y nosotros los vamos llevando, entendiendo qué cambios está generando sobre el tejido, sobre el órgano, sobre la planta o sobre el cultivo, que es el conjunto de plantas que realmente lo que uno ve. Lo importante es que son factores externos. Pueden ser de origen natural, pero siempre son externos. Y por lo tanto, van a generar efectos sobre las plantas de variada magnitud, generalmente moderada, es decir, son susurros, son señales, son guías, no son gritos y órdenes, que hacen que las respuestas sean
no siempre reproducibles. ¿Por qué? Porque hay una interacción permanente con el ambiente. Entonces lo que voy a compartir con ustedes es qué es de todo eso lo que uno puede ver en forma sintética en la trayectoria de un cultivo. Y acá algunos ejemplos. En la implantación, acá ponemos algunos ejemplos con una molécula análoga de un ciclo bioquímico de incorporación de nitrógeno y carbono, PGA, no me acuerdo el nombre exacto del ácido piroglutámico o algo así, pero lo importante es, ¿qué es lo que hizo? Trabajó en una señal que mejoró la emergencia anticipada. Aparece la radícula medio día antes que en su ausencia. ¿Eso es bueno o eso es malo? No lo sé, pero sí que me está diciendo que las plantas ante ese estímulo responden mejorando su condición de emergencia. En el campo lo llamamos implantación. ¿Eso qué quiere decir? Que la planta empezó a crecer antes. Entonces, a igualdad de tiempo, tuve más tiempo fijando carbono, tuve más tiempo creciendo. Eso es bueno y en algunas condiciones es lo que vemos ahí. Cultivos de trigo que logran mejor implantación. ¿Es la única molécula que lo hace? No, hay muchas. Pero lo importante es esa intervención biológica en el momento de la siembra genera, cuando la molécula está formulada de forma adecuada, en dosis adecuada, que eso no se olvidó de mencionarlo Alejandro, los venenos depende de la dosis. Entonces vamos a ver que el impacto que tenemos de las sustancias pueden ser útiles, imperceptibles o nocivas, aunque sean biológicos. Vemos mejoras en implantación. Siempre, no, cuando es necesario. Que interviene en la mejora del crecimiento de trigo. Acá es un trabajo de más de 297 sitios. Está María Virginia, que lo hizo conmigo hace unos 10 años, de un relevamiento de lotes de producción con Azospirillum. Azospirillum es un microorganismo que aisló INTA en los lotes agrícolas de Marco Juárez, o sea, bastante criollo, bastante nativo en su origen, y que acompañó durante varios años estudios en donde vimos que la incorporación en cultivos de trigo en diferentes ambientes de la región pampeana mejoraba el crecimiento de las plantas, el crecimiento de las raíces, es decir, hacía que el cultivo desde el inicio estuviera generando mayor biomasa. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Siempre vamos a tener esa pregunta. Lo que sí sabemos es que esa herramienta biológica, como otros microorganismos que actúan en la etapa temprana del crecimiento, se manifiesta en sostener el crecimiento del cultivo desde sus primeros pasos. Ponemos un poco más la lupa y decimos qué pasa a nivel de las raíces. Otros microorganismos, este es un hongo, se llama Penicillium vilae, puesto en cultivos de maíz, también lo hemos estudiado en trigo, lo hemos estudiado en soja, en alfalfa. Lo que generó fue un aumento en un tipo particular de raíces, es decir, este hongo en su presencia, en el entorno de la raíz inicial, ayudaba a la proliferación de los primeros pelos radicales. ¿Eso es útil? Es inútil, lo vamos a saber con el tiempo. Lo que sí sabemos es que va complementando algo que en la naturaleza ocurre y que cuando introducimos ese cultivo de maíz lo habíamos suprimido. ¿Y qué vimos? Fue mejoras en el crecimiento de cultivos, en el crecimiento de un tipo de raíces que después, llevado en condiciones de estrés, significó mejor ingreso al sistema poroso, mejor acción de toma de agua. En el caso de tratamientos químicos de semillas, poder trabajar con menores dosis de tratamientos para tener mayor eficiencia de incorporación de ese terápico en la planta y su protección. Es decir, complementa una dificultad, que crezcan las raíces más pequeñas, que son las más importantes para colonizar el sitio. Sin eso el cultivo no se puede establecer. Ese sistema de raíces más eficiente lo podemos medir, y lo podemos medir no solo porque la planta crece más, sino porque los recursos con los cuales estamos produciendo se necesitan en menor cantidad, o al revés, los que estamos usando los usamos con mayor eficiencia. Estos son trabajos con Azospirillum en trigo, donde las columnas o las barras de color verde muestran la eficiencia de uso de fósforo, es decir, cuántos kilos de grano se logran cuando la decisión de fertilización frecuente, normal, en 10 sitios de la región pampeana, en condiciones de alta producción, son fertilizadas con fósforo. ¿Qué pasa si a ese cultivo de trigo lo hubiésemos sembrado con un tratamiento de semillas con Azospirillum?
¿Qué es lo que vemos? Lo más importante, pasamos de producir 52 kilos de grano por cada kilo de fósforo que estamos colocando a más de 80 kilos de grano por cada kilo de fósforo. Porque el Azospirillum fija fósforo, incorpora fósforo, no. Desarrolla raíces, mejora crecimiento temprano, hace que el cultivo pueda acceder a sectores más difíciles en cuanto al crecimiento en el sistema del suelo y por lo tanto tiene más recursos para estar creciendo en forma activa, generar biología, porque una planta que crece libera carbono. No es un término académico, pero se descascaran las raíces y van liberando carbono al medio, que es el alimento para que haya mayor actividad biológica. Y qué interesante, cuando hay más actividad biológica, los niveles de disponibilidad de fósforo aumentan. O en realidad, la accesibilidad al elemento aumenta. Y eso hace que ingrese más temprano el cultivo. En biología, nosotros hacemos agricultura biológica en cualquier sistema. El tiempo es oro. Cuanto antes crece una raíz, cuanto antes podemos rodear un gránulo de fertilizante con raíces, más eficiencia tenemos. Y eso es lo que hace la biología. Le gana al establecimiento tradicional. Lo que hace es, incorporamos a alguien que pasa de 50 a 80, de 10 a 12, 20% más de eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos raíces creciendo antes. Pudimos capturar un 20% más de ese nitrógeno que se mueve y que ya estaba alrededor del cultivo. Esas son situaciones indirectas, derivadas. Cuando vamos a ver situaciones directas, es decir, que van a trabajar sobre la eficiencia del uso de los nutrientes, ya en la planta, en su fisiología. Este es un trabajo que hicimos en la Universidad de La Pampa el año pasado, junto con el equipo de microbiología, con Eugenia Gálase, y ahí comparamos productos biológicos con microorganismos, los que se llaman biológicos, o con compuestos de origen biológico, estimulantes, aplicados en tratamiento de semillas. Y lo que vemos ahí en esa tabla, que se llama índice de color verde, a los que estamos en el campo les decimos la lectura de SPAD, que es una pincita, mide cuán oscura es la hoja. ¿Qué hoja? La hoja bandera. Fíjense que el control, a los 140 días de la siembra, tenía un color más oscuro, 54 unidades, y se fue aclarando con el tiempo. A los 6 días dio 49 y a los 14 días después dio 7, es decir, se puso amarilla la hoja. Cuando teníamos presencia de tratamientos biológicos, en floración no veíamos diferencias. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? El producto biológico no funciona. No vimos diferencias en cantidad de nitrógeno en la hoja bandera en floración, que es el indicador de fertilidad. Pero fíjense cómo es la evolución de esa extinción del nitrógeno. ¿Qué obtuvo la planta? Mejor eficiencia de uso del nitrógeno. ¿Cómo lo convirtió esa eficiencia? A los 15 días tenía más nitrógeno cualquiera de los biológicos que el control, y a los 154 días de floración siguen manteniendo un nivel de coloración verde más alto. Es decir, ya empezaron a regular la fisiología del nitrógeno que hace a la nutrición, que hace a la formación del rendimiento, que hace al crecimiento del cultivo, y no por el efecto directo, sino ya por la intervención en la planta. ¿Por qué? Porque aplicamos ese tratamiento de semillas 150 días antes. Ese microorganismo ya pasó de generación en generación en generación, y dudo que sea ese el microorganismo el que esté en ese momento trabajando, pero sí esa cadena de procesos que hace que la extinción y la eficiencia de uso de nutrientes sea mucho más balanceada cuando la condición de diversidad biológica inicial es mayor. Sin duda que el ejemplo más directo que tenemos en cuanto a biología y contribución de nutrientes, y único como contribución de nutrientes, incorporación a los sistemas, es la simbiosis que hay entre rizobios y leguminosas. Cualquier rizobio, cualquier leguminosa, necesitan entre sí, son grandes socios para poder perdurar y crecer. Lo que vemos es que cuando nos olvidamos de inocular o lo hacemos mal, en maní, en soja, no sé si llega a ver en esa imagen, en lotes rotados con maní, en lotes rotados con soja, la falta de esa práctica de inoculación conduce a que el cultivo le falte nitrógeno. Entonces, si vamos a salir con un mensaje de acá, hagamos lo que hagamos. Si es leguminosa, inoculen. Punto. Después charlamos cómo, con qué, cuándo, pero ¿por qué? Porque no existe en el mundo un cultivo de leguminosas que
sea eficiente en la incorporación de nitrógeno si no tiene cepas nuevas, eficientes, incorporándose en forma permanente. Y eso lo midió alguien que está por acá sentado, que lo vi por allá, Carlos, que en su trabajo junto con Alejandro se dedicaron a decir cuántos kilos de nitrógeno incorpora realmente una soja inoculada en un lote con historia de soja, es decir, donde yo arranco las plantas y veo nódulos. Y lo que él encontró y midió, que eso que está en rojito ahí, que es el nitrógeno derivado de la fijación biológica, en ese ejemplo de 9 sitios, es que hay aproximadamente 20 kilos de nitrógeno adicionales. 20 kilos de nitrógeno adicionales, dirán, esto no es nada. Para un cultivo de soja, esos 20 kilos de nitrógeno adicionales, sabiendo que es un cultivo que requiere 80 kilos por tonelada para producir, explica la respuesta histórica que hay en la región pampeana al uso adecuado de inoculantes. Es decir, la inoculación tiene números de respuesta que están consolidados por la cantidad de nitrógeno que incorpora el cultivo. ¿Y ustedes saben por qué ocurre la fijación biológica de nitrógeno en un cultivo? La fijación biológica ocurre porque las plantas crecen. Y ahí damos la vuelta para entender la importancia que es el manejo biológico de un cultivo desde su origen. O sea, la fijación biológica es consecuencia del crecimiento. Primero, una soja, una alfalfa, un maní, un garbanzo, una arveja, un caldén, crece. Después fija nitrógeno. Después tiene estos 20 kilos que explican al final su mejora de rendimiento. Si yo fallo en la condición de crecimiento, mi condición de implantación, de crecimiento de raíces, deficiencia de uso de fósforo, lo que estoy haciendo es diciéndole no fijes, porque no tengo energía para sostenerte. Entonces es tan importante ver el concepto de crecimiento antes del de fijación. Y por eso empezamos hablando. ¿Cuáles son los beneficios que sabemos que genera un buen manejo biológico sobre los cultivos? Crecimiento, germinación, implantación, raíces, eficiencia de uso de nutrientes. Y si hay alguno que fija nitrógeno, va a fijar más. Pero en ese orden. Si lo ponemos al revés, posiblemente eso dé cero. Hay evidencia, hasta acá hablamos de procesos, o sea, y hay que pagar la cuenta, y lo pago con producción. Hay evidencia de producción, y hoy hay mucha información. Argentina es posiblemente uno de los países que más información tiene en cuanto al desarrollo de tecnologías biológicas, medidas hasta producción, no medidas solo en las etapas de los procesos y las células, llegando a producción. Ejemplos nada más, 419 casos de estudios de soja, ven una escalerita. La incorporación de nuevas tecnologías biológicas permanentemente acompañan a mejorar esa condición de crecimiento. Después lo podemos discutir con Alejandro. ¿Es porque el sistema de mejoramiento lo está pidiendo o es porque el sistema de mejoramiento, al ser cultivos que más exigen crecer, más lo necesitan? Es el orden de los faroles, pero sí sabemos que la biología acompaña a mejorar un cultivo tan conocido como soja. En trigo, 185 casos, en el otro eran 297, o sea que tenemos muchos más todavía para sumar. Hay respuestas medidas en rendimiento. Obviamente, 5, 4%, con variabilidad, con esa interacción con ambiente que hace que a uno le dé respuesta, al otro no, pero en realidad si lo hacemos el año siguiente se invierten. Entonces, estamos manejando biología, estamos manejando acomodarnos todos los días al ambiente. Es acomodarnos todos los días en el ambiente, esta revisión que coordinó Alejandro Perticari, sobre nada más que 1143 estudios, porque se le ocurrió decir basta en el 18, pero si no seguimos sumando más información, muestra que desde el año 2000 hasta el año 2020, en lotes con historia de soja en Argentina, la línea de puntitos, había aumentos de rendimientos crecientes. Los hay. Eso es progreso en la producción de soja a nivel experimental. Y la línea negra continua, esa es la misma situación usando el inoculante, inoculados. Es decir, la inoculación acompaña al crecimiento. No hay una extinción, no hay una compensación. ¿Por qué? Porque uno es inherente al otro. Y eso lo tenemos medido. Da respuestas significativas, con diferencias importantes, y lo más importante es acompaña el crecimiento. No son prácticas que se cancelan, son socios que se acompañan.
Estamos hablando siempre de biología y miramos la planta. Hay otros microorganismos que miran la planta, la acompañan, generan mejoras de crecimiento, pero también tienen una habilidad de proteger a la planta, que la denominación rápida es biocontrol. Ese biocontrol, en realidad, lo que no está haciendo es salvar malas condiciones de implantación. O sea, si usamos mala calidad de semillas, por más microorganismos de biocontrol que tengamos, no va a ser magia, porque no va a tener capacidad de recuperar, no va a hacerle un RCP a la semilla para que esa que está con el embrión medio flojito pueda lograr germinar. Eso no lo va a hacer. Lo que sí va a lograr es acompañar con mejor sanidad la condición de crecimiento inicial, implantación, que algunos decimos mejoró el crecimiento, es un promotor del crecimiento. En realidad es un muy buen socio para la producción. Y estos son datos de vuelta. Acá está el irresponsable sentado delante mío, Gustavo, donde vemos que aún en presencia de condiciones de control químico, es decir, donde un controlador biológico no tendría por qué estar funcionando, está generando una mejor condición. ¿Por qué? Porque lo que está acompañando el crecimiento de las raíces. Entonces eso es biología, es la capacidad de transformar el entorno de las raíces y sobreexpresar una condición que tenemos. No inventan nada, lo que hacen es expresar mejor lo que tenemos, la genética y los recursos que rodean al cultivo. Vamos a cerrar con uno de los que habíamos empezado. Dijimos, pusimos un compuesto biológico que mejoraba una partecita de un ciclo de incorporación bioquímica de nitrógeno en la planta, que es sumamente importante. A las plantas les sobra carbono y donde falla la incorporación de nitrógeno dejan de crecer. Y ese PGA o ácido piroglutámico, no lo había dicho mal, que habíamos visto que mejoraba un poco la implantación, medido, en este caso son 6 lugares en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires y algo de La Pampa, lo que se ve es que mejoró significativamente tanto el número de granos como su rendimiento. O sea, tuvo un foco muy fuerte en esa capacidad de implantación del cultivo. ¿Qué es lo importante acá? Acompañamiento desde las etapas tempranas. No hay una causa-efecto reemplazable. Lo que es una señal de desplazamiento de un proceso que se va a acompañar con el manejo del cultivo. O sea, no es un solo golpe lo que genera la biología, es un acompañamiento, es un club, son socios que van a ir transformando la condición de crecimiento usando los recursos que dispone. No va a poder incorporar nada nuevo, pero sabemos que eso está. Comentarios finales a modo de síntesis y para ir a las preguntas. Sabemos que los productos biológicos, cuando los aplicamos en forma de tratamiento de semillas, generan cambios en el entorno, hacia la planta, hacia los patógenos, hacia otros microorganismos. Alejandro habló de el director de orquesta, el ordenamiento, el llamador, es decir, hay mucho desconocido de cómo funcionan, pero mucho conocido de que son inherentes a un sistema de producción. Eso se traduce en cambios que en las plantas son cambios metabólicos, cambios de funcionamiento, desde células, tejidos, órganos, planta, cultivo. Por lo tanto, eso va transitando de forma permanente e interactuando con el ambiente. Pretender decir que este microorganismo hace esto y solamente esto es equivocarnos, porque hacen muchas cosas, son muchísimos los procesos, y que la respuesta de usar tal o cual producto es esta y solamente esa, es equivocarnos, porque va a depender en qué lugar, en qué región, en qué ambiente, qué condición. Simplificar sobre cultivos también es equivocarnos, porque hay en cultivos que se sobreexpresan ciertos procesos porque el ambiente lo obliga a que lo sobreexprese, y en otros que se cancelan. Entonces, seamos cuidadosos, no descuidemos la concepción ¿dónde lo viste? ¿En qué ambiente? ¿En qué condición? ¿Con qué recurrencia? Porque por funcionar, funcionan. ¿Son siempre necesarios? No. ¿Son siempre útiles? No. Pero su presencia mejora. Entonces mi ecuación cierra principalmente en valorar la contribución complementaria integrada a todas las otras prácticas que ustedes utilizan para adaptar los cultivos a los sistemas de producción. Y me dijo Zoom que me tengo que quedar callado. Muchísimas gracias.
Ahí está. La computadora sabe. Solita te iba acordando. Bueno, el aplauso salió espontáneo, así que está bueno. Preguntas 3 vamos a hacer, porque hoy vamos bien con el tiempo. Después lo van a poder aprovechar, como digo, en cualquier lugar aquí a Martín para hablar, también a Alejandro, a los disertantes que vienen. Alguien que levante la mano, no es un remate esto, que después le voy a cobrar la pregunta. Así que pueden preguntar. Igual fue muy explícito, como no le explicaste mucho, ¿no? Le explicaste todo. Ahí viene. ¿Te acerco? Gracias, Martín, por la exposición. Escúchame, Azospirillum, que bueno, se ve con resultados tan buenos, ¿por qué económicamente o comercialmente no ha trascendido demasiado? ¿Qué pensás? Segunda pregunta, si tuvieras que recomendarle a alguna de las empresas estas que producen productos biológicos, ¿qué especie le recomendarías? Buenísimo, Daniel, muy buenas las dos preguntas. Además vos sos una de las víctimas de los ensayos esos de Azospirillum en su origen. Podemos tener muchas interpretaciones por qué se adaptó o no se usó. Hoy muchas de las decisiones de tratamiento de semillas son decisiones más logísticas que de resultado. Entonces Azospirillum llevó mucho tiempo adaptar una formulación que fuese amigable para su uso extensivo. Funciona con esa consistencia cuando se utilizan dosis suficientemente altas. Y eso va en contra de lo que cualquiera quiere. Yo quiero que el tratamiento sea lo más imperceptible posible, lo más rápido posible y lo más temprano posible. Entonces, todos esos más, tienen una barrera logística de llegada. Y la palabra inconsistencia, que nosotros desde los biológicos rápidamente lo manifestamos. ¿Por qué? Porque estemos preparados. No siempre vamos a ver 5 o 7% de respuesta. Históricamente, en promedio, sí. Cuando lo hacemos correr en un análisis mental financiero, esa inconsistencia genera temores. Entonces, logísticamente tengo 3 o 4 personas que me dicen, che, esto es un engorro, ¿para qué lo vamos a hacer? El financiero dice, ¿estás seguro 5%? Y no, va a depender. Entonces le ponemos un 2. Y entonces empezás a sumar una serie de dudas que frena el ingreso. Lo que sí sabemos es que empresas que lo han incorporado lo siguen usando y no lo cambian. Y se animan a hacer cosas de más. Desde el lado del posicionamiento, por suerte, el Azospirillum salió de un brete. Se lo descubrió y se lo promocionó como el fijador libre de nitrógeno, el que iba a reemplazar la fertilización nitrogenada. Eso, rápidamente nos dimos cuenta que no era así. Después vimos que había mucha publicidad sobre el Azospirillum, que como crecen más las raíces, donde no hay agua, donde no llueve, es más eficiente el uso del agua. En el desierto no hay agua, por más raíces que tengamos, no vamos a tener producción. Rápidamente salimos de ahí, pero son todos mensajes que se fueron cambiando y disminuyendo lentamente. Hoy estamos viendo un mayor interés en incorporarlo. El desafío principalmente es esa complementariedad biológica con logística y operativa. Porque para que funcione requiere dosis, requiere un tratamiento de semillas, requiere una logística. Y en el caso de trigo, esa dosis juega mucho en la calidad de la implantación. O sea, uno por una cuestión de tranquilidad baja la dosis para que la semilla corra más, mata el efecto porque no hay cantidad suficiente de azospirilos. Acuérdense, estamos sembrando en invierno. De la misma forma que el cultivo tiene que acumular horas para poder germinar, el azospirilo necesita temperatura para poder crecer. Entonces, si yo no pongo un número alto en el entorno de las semillas, voy a perder mucho tiempo hasta que logro la colonización. Y cuando lo logré, no me diferencio del ambiente. Entonces, hay esa serie de combinaciones. Hoy, por lo menos, se está viendo ese cambio. La segunda pregunta es si tenemos que recomendarle a una empresa cuál microorganismo. El microorganismo no existe. Sí existe el que es capaz de manejar, es decir, que lo puedo formular, que tengo evidencias que en ambientes específicos funciona. O sea, no sé, hay alguien de alguna empresa por acá, no crean que todos los microorganismos funcionan en la misma dosis, en el mismo cultivo, en el mismo ambiente, en todo el país, en todos los años. Entonces, esa super simplificación va en contra de la adopción. Entonces, cuanto más preparado esté la empresa a ser específico, sin llegar a ser nichos, y poder entender, no por el microorganismo, sino por su habilidad de ubicarlo, formularlo, va a tener mejores resultados. ¿Alguna otra pregunta por ahí?
Y pará, Sí. y Alejandro mencionó, hay mucho para descubrir. Yo le digo, hay mucho ya descubierto para usar. Entonces, no hay que ir a buscar cosas nuevas, ¿eh? Hay que animarse a formular lo que ya está. Y van a haber resultados espectaculares. ¿Alguna otra? Me queda una, porque me gastó 2 acá. Eran 3. ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? Allá, ya dijo yo. Gritale nomás. Te tiró con de todo, como diría Crónica, ¿no? Era la que no estaba. Eran 3 preguntas y ella hizo 4, así Claro. que la primera Sí. era si pudiera mencionar. A ver, lo dijo con claridad Alejandro. No hay nombre y apellido de microorganismos, hay que llegar a nivel de cepa para poder hablar de compatibilidades. Segundo, por nombre y apellido sabemos que hay algunos riesgos de algunos que son biocontroladores con rizobios. Pero por suerte no son de los biocontroladores que usamos recurrentemente o frecuentemente en tratamiento de semillas. Y como rizobio no va en tratamiento foliar, la práctica nos pone separados. Y la naturaleza lo hizo así. O sea, si yo lo pude aislar juntos, quiere decir que pueden convivir. Pero para aclarar eso, no existe un recetario. Lo mismo que con la compatibilidad química. Los principios activos de los fungicidas, en general son todos compatibles con la biología, salvo algunos. Lo que cambia es la formulación. En los microorganismos es lo mismo. No es solamente el género y la especie, es la cepa, la virulencia y las condiciones en las cuales la hago crecer. Si yo tengo un Azospirillum dormido y una cepa muy virulenta que se extingue, bueno, trabaja una y después empieza a crecer la otra. Así que la biología en eso nos ayuda. Mala noticia para los que trabajan en laboratorios, tienen que imaginarse los escenarios donde se va a desarrollar la semilla, no dentro del frasco o dentro del fermentador, sino después, porque ahí es donde se empieza la carrera en serio. Lo aplaudimos de vuelta, a Martín. Y en un ratito ustedes lo van a poder abordar de vuelta en la zona donde lo encuentren. Va a estar caminando por aquí, así que pueden aprovechar.